Doctor, muchas gracias a todos y especialmente al doctor Fernando de la Voz por venir, porque aquí en la Academia de Medicina, específicamente en la Comisión de Salud, continuamos preocupados, y yo diría, doctor Fernando, que profundamente preocupados, porque en la medida que uno ve los informes que vienen del exterior y lo que ha pasado en otros países, como que más se convence que sí debe haber algún problema con la vacuna. Y me preocupa la responsabilidad que esta academia puede tener, que por ley es asesora del gobierno nacional en materias de salud pública y de educación médica, dice la ley. Y nosotros en la Comisión de Salud, pues por supuesto todos muy partidarios de la vacunación como uno de los grandes avances de la medicina, pues vimos esto como una cosa buenísima. Pero en la medida que lee uno los informes del exterior, más se preocupa, porque ve uno inclusive cosas del CDC que dicen pues que sí aceptan que ha habido problema. Ahora, que es en un porcentaje pequeño, claro que sí. Pero me parece a mí que especialmente pues el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud tienen una responsabilidad muy grande, porque ¿qué tal que nos desboquemos a decir que no, que todo está perfecto, y viene un premio Nobel y dice que todo está perfecto, y después resulta, como ha resultado en el pasado, que sí había problema? El ejemplo para mí, que lo viví, fue el Vioxx, producido por la misma casa farmacéutica que la vacuna, por Merck. Por eso ustedes recuerdan que en la primera reunión que tuvimos, a la cual asistió la doctora Nubia, yo le dije a los de Merck: empiezo por decirles que ustedes tienen un rabo de paja, porque defendieron el Vioxx a capa y espada, y el CDC, no, perdón, la FDA defendió el Vioxx, y poco tiempo después se vio que el Vioxx sí tenía problemas, y entonces multaron a Merck, y ya una multa grandísima, la multa más grande que hasta esa época se ha hecho a la industria farmacéutica, si mal no recuerdo, fueron 6 o 8 millones de dólares de la época. Y resulta que en las crónicas se vio que Merck se había ganado 3 veces lo que le costó la multa con el Vioxx. Y el Vioxx, que yo inclusive lo tomé y que yo lo formulé, pero yo fui uno de los primeros que se dio cuenta de que el Vioxx tenía problemas. Entonces, en la Comisión de Salud, doctor Fernando, tenemos todavía mucha preocupación, y queremos que cuando salga el pronunciamiento de la comisión, que lo redactarán los miembros de la comisión, la mayoría de ellos están aquí, o buena parte de ellos están aquí esta mañana, pues podamos hacer una cosa que sea realmente verídica y que sea lo que debe ser. Por el momento, la posición que yo tengo es esta, que yo se las dije en la primera reunión. Si yo fuera ministro de Salud en este momento, yo no la recomendaría, pero dejaría que se la pusiera a quien se la quisiera poner. Es decir, la misma posición que optó el gobierno de Japón, que el Ministerio de Salud retiró la recomendación, pero dejó en libertad a los padres de familia para ponerla o no ponerla. La segunda cosa es que varios ginecólogos, oncólogos, han escrito, y me imagino que todos ustedes habrán visto eso, pero han escrito algo que realmente yo no sabía,
y es que el porcentaje de personas que desarrollan el cáncer de cuello uterino, entre las que no se curan espontáneamente después de la infección con el VPH, es muy bajito. Entonces, según algunos de los escritos que he visto, entre el 70 y el 82% de las mujeres espontáneamente que han tenido la infección se curan de esa infección. Y de las que quedan, algo así como el 2% son las que desarrollan el cáncer del cuello uterino. Y había otro escrito que ustedes lo habrán visto en internet, eso es que no tengo tiempo para leer todo, porque estoy metido en una cantidad de cosas diferentes, pero me llamó mucho la atención un estudio sobre lo que costaba entonces evitar que una mujer en Colombia desarrollara cáncer del cuello uterino, y costaba algo así como $2,5 millones, teniendo en cuenta el gasto que se hacía en todo el país para que un porcentaje muy pequeño lo desarrollara. Y por último, lo que creo que mencioné en la primera reunión, que hablando con unos ginecólogos, amigos míos de Estados Unidos, me dijeron, dos de ellos, me dijeron, mire, nosotros no estamos recomendando la vacuna porque creemos que tiene problemas. Más bien estamos recomendando que todas las mujeres se hagan sus citologías y que nosotros les controlemos eso por la citología, y en la medida que desarrollan patología, pues se trata de esa patología. Eso me dejó a mí bien preocupado. Yo fui el primero que creo que dijo, cuando yo no había leído nada de esto, ni me había preocupado, cuando RCN me entrevistó para otra cosa, vino la niña a entrevistarme, y mientras armaban las cámaras, me preguntó que yo qué pensaba de Carmen de Bolívar, y yo dije, yo pienso que eso es un fenómeno de histeria colectiva, fue lo que yo dije. Bueno, después cuando me puse a leer y me metí a la literatura y me metí a conversar con gente de otros países, no de otros países, de Estados Unidos, entonces me convencí de que la vacuna sí tiene problema, de que sí es un problema real y que sí se ha demostrado que tiene problema. Ahora, yo hablaba con Ivette y con Ricardo Martín, porque el hospital al cual yo pertenezco, que es el de la Fundación Santa Fe de Bogotá, hace parte del estudio. Y en la serie de la Fundación no ha habido ningún caso con problemas. Pero también le pregunté a Ivette y a Ricardo, pero ustedes chequearon 3 meses, 4 meses después, y me contestaron que no. No, pero a las pacientes que se vacunaron. Y entonces encontré que de las pacientes vacunadas en la fundación, 2 que son hijas de empleados, esas niñas, después de la vacuna, desarrollaron dolores musculares y cefaleas muy intensas, y la hija de uno de mis colegas cirujanos, muy importante, muy cercano a mí, tuvo que ser hospitalizada por una cefalea terrible. Y lo que se dijo era que había tenido una encefalitis de algún tipo. Y esa es una de las consecuencias que se han reportado, tanto en pacientes vivas como en autopsias. De manera que yo creo que esa niña estuvo hospitalizada por la encefalitis como consecuencia de la vacuna. Ahí le toca a uno, como a Stephen Hawking, que le preguntaron que si él podía comprobar que Dios no existe. Cuando dijo que Dios no existe, dijo no puedo, pero tampoco puedo comprobar que existe. Y yo creo que aquí estamos en la misma situación. ¿Esa encefalitis fue por la vacuna o fue que la tuvo por otra razón? Pero coincide con la otra niña, que es hija de una señora que le hace
el trabajo doméstico a una de las enfermeras de la fundación y me contó que su hija, después de la vacuna, había tenido unos dolores musculares tremendos y había tenido inclusive dificultad para caminar. Y ustedes informaron eso al departamento, específicamente a Ivette Maldonado. No, porque no pensamos que tuviera que ver nada con la vacuna. De manera que yo lo que pienso es que tenemos que tener la mente abierta. Y esta academia, pues, está es para eso, para dialogar, para discutir y para lanzar ideas. Pero sí me parece que la situación del ministro y la situación específicamente del director del instituto, pues es complicada, porque si ahora vamos a oír sus resultados, que ya los he visto en el público y son todos muy favorables, pero resulta que si después, como pasó con el Biox, sí pasó algo, entonces el ministro y el director del instituto van a tener la responsabilidad, y las personas que lo hicieron, de que por qué no hicieron caso a lo que estaba ocurriendo en otros países. Y ahora sí yo no tengo la menor duda, cuando la CDC acepta indemnizar con plata a unas familias cuyas niñas murieron y la CDC los indemniza con plata, caramba, eso sí ya lo preocupa a uno muchísimo, porque eso quiere decir que la CDC aceptó que sí era por lo menos posible que hubieran muerto por eso. Entonces, lo que le quiero transmitir es que los que hemos seguido conversando, y esta es apenas la segunda vez que reunimos este grupo, de manera que no es con este grupo, pero sí con los miembros de la Comisión de Salud, es que seguimos preocupados y queremos con mucho interés oír lo que ustedes encontraron. Entonces, bueno, yo tengo algunos comentarios con respecto a lo que usted dice, digamos, en general. Pues yo voy a presentar específicamente hoy el tema del problema de Carmen de Bolívar. Es decir, esto es un problema específico, digamos, que tiene una forma de estudio también específico. Y en cuanto, ya digamos en cuanto a la seguridad general de la vacuna, es decir, si produce o no produce reacciones, pues digamos, nadie puede decir que una vacuna, cualquiera que ella sea, no va a producirle a un porcentaje X de personas algún tipo de problema secundario, es decir, está bastante probado. De hecho, existe un sistema de vigilancia, ahora les voy a mostrarlos. En todo el mundo se vigilan los potenciales efectos adversos de las vacunas, es decir, está reconocido universalmente que las vacunas pueden producir en un porcentaje de personas efectos adversos. Esta es una vacuna nueva o relativamente reciente, donde, digamos, cada año se incrementa en millones el número de personas que la reciben. Cuando se licenció, pues tenía, como se licencian la gran mayoría de los medicamentos y de las vacunas, tenía estudios de fase 3 que son hechos en un número de personas, digamos, relativamente pequeño comparado con lo que pasa después, cuando se exponen a eso un gran número de personas. Por lo tanto, también, digamos, se reconoce, todos reconocemos, yo también, que no siempre, ¿sí?, no siempre los resultados que se observan en los estudios de fase 3 corresponden normalmente a lo que puede pasar después cuando ya se vacunan millones de personas alrededor del mundo. Esta es una vacuna que se parece mucho en su fabricación y en la forma como se produce y en su concepción a la vacuna de hepatitis B. La vacuna de hepatitis B está relacionada con efectos adversos, digamos, no sé si es una de cada 300.000 dosis puede producir un aumento en el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí hay, digamos, un reconocimiento de que, de hecho, ese es uno de los eventos que la misma casa matriz recomienda que se reporte cuando ocurre, ¿sí?
y, digamos, asimismo se ha culpado a la vacuna de hepatitis B de otras cosas, ¿sí? Pero todas, como decía, en un número, digamos, relativamente pequeño, que cuando se hace el análisis, digamos, de costo-beneficio o de daño-beneficio, lo que concluyen los expertos es que de todas maneras es más el beneficio que se recibe, digamos, aplicándolas, sobrepasa inmensamente la posibilidad de los daños que también, digamos, puede causar en una proporción de personas. Y es con ese criterio, digamos, entre comillas, de salud pública, con el que la mayoría de estas intervenciones son introducidas en la comunidad, a sabiendas, ¿sí?, de que no hay ningún medicamento ni ninguna vacuna que uno pueda decir no produce nada. O sea, de todas maneras tiene un efecto sobre el sistema inmune, etcétera, y digamos, además hay problemas puede haber problemas no solamente de la vacuna en sí, sino también de la forma como se aplica ya en el campo, es decir, puede haber problemas de cadena de frío, puede haber problemas de contaminación cruzada durante la aplicación, es decir, es una intervención que uno no puede decir nunca que no hay o que no va a producir, digamos, ningún problema. Lo otro es que con respecto al asunto, al tema de que digamos, de que no todas las mujeres infectadas por el virus del papiloma humano van a desarrollar un cáncer de cérvix. Eso pues claramente usted lo dice y es así, pero también de nuevo, es decir, la gran mayoría de las vacunas, con excepción tal vez de sarampión y difteria y no sé, 2 o 3 agentes más para los cuales hay vacunas, en los cuales el agente produce enfermedad clínica en casi todos los casos que se infectan. En la otra porción de vacunas, digamos, la gran mayoría de casos no tienen realmente sintomatología y se vacuna solamente para prevenir, digamos, esa fracción pequeña, porque se considera que a pesar de que es una fracción pequeña de personas las que termina desarrollando el problema, su número de todas maneras es tan significativo y tan importante socialmente que se considera que es valioso, digamos, aplicar esa intervención. En el caso de Colombia hay por lo menos 3 estudios independientes, ¿sí?, y al menos 2 no son financiados por la industria, ¿sí?, uno financiado por el Ministerio de Salud y otro hecho por un estudiante de una universidad como su tesis de maestría, que, digamos, hicieron una modelación y una simulación con todas esas consideraciones epidemiológicas de que pues, no todos los casos o que la gran mayoría de casos no terminan en cáncer, hicieron una modelación económica y epidemiológica y ambos estudios concluyeron que, a pesar de eso, digamos, era desde la perspectiva de costo-efectividad, era adecuado, digamos, vacunar. Digamos, no salía más barato atender la enfermedad, porque no es costo ahorrativa, es decir, la vacuna no ahorra costos al sistema, pero, digamos, comparado con lo que el país podría pagar razonablemente, ¿sí?, con lo que el país podría pagar por evitar un año de vida perdido por el cáncer de cérvix o por cualquiera de sus complicaciones o de sus estadios previos, valía la pena, digamos, vacunar. Entonces, obviamente, digamos, una vacuna que cuesta, ya no recuerdo, como 40 o algo así, dólares la dosis, no es barata, siempre hay que cuestionar digamos, el dinero que se invierte en ella. El otro problema que tiene es que sus beneficios no se van a ver completamente, sino por allá en 10 o 15 años, cuando empiecen las primeras cohortes de mujeres a mostrar que se ahorra un número importante de muertes y de casos de cáncer de cérvix. Pero, digamos, esa fue la decisión que tomó en su momento el país y el ministerio, respaldado por lo que se conocía en ese momento, ¿sí?, tanto de eficacia como de seguridad. Digamos, los estudios más
digamos, escalofriantes que hay sobre reacciones, sobre enfermedad autoinmune, sobre por allá también una encefalitis o una meningitis o algo así descrita en la literatura, etcétera, son realmente de los últimos 2 o 3 años. En su momento, digamos, la información que había sobre efectos adversos era básicamente efectos locales y el síncope, digamos, después de la aplicación. Entonces, como decía, son elementos que están allí y que seguramente en algún momento con todo lo que vaya levantándose, pues se podrá volver a considerar la importancia de eso, pero como voy a mostrar ahora, la incidencia de casos posiblemente relacionados con la vacuna en el resto del país, cuando uno saca Carmen de Bolívar, es muy diferente, o sea, es muy inferior a lo que pasa en Carmen de Bolívar. De manera que pues, como digo, todas las decisiones se van tomando con base en las evidencias que hay disponibles en un momento dado, y pues si en algún momento la evidencia internacional es tan apabullante que hay que volver a discutir el balance de beneficio versus peligro de esto, pues habrá que hacerlo. Entonces yo quería aclarar el tema también de las responsabilidades del instituto, que básicamente son la vigilancia en salud pública en este caso y la investigación en salud pública. Hay otra serie de temas que tienen que ver con este problema de cáncer de Bolívar, la atención, la rehabilitación, el seguimiento de las niñas enfermas, etcétera, que no son, digamos, realmente responsabilidad del instituto. Quería también mostrar lo que es lo que llaman los expertos en esto, un ESAVI, que es un evento supuestamente atribuible a la vacunación y que es un evento que se vigila no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, como decía, como respuesta al hecho de que todos reconocemos que implícita o explícitamente, pues que las vacunas no son 100% seguras, como no lo es ningún medicamento, ¿sí? Entonces, estos eventos que se vigilan son eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización y que son cualquier trastorno, síndrome, signo, síntoma o rumor que puede ser o no causado por el proceso de vacunación o de inmunización y que ocurre posterior a la aplicación de una vacuna. Los eventos estos se clasifican según la severidad, en adversos leves o en adversos graves, ¿sí? Normalmente los graves son conocidos pues cuando la vacuna tiene mucho tiempo ya en el mercado y que tienen generalmente una incidencia bastante baja. Los leves son definidos como aquellos que son frecuentes, como el dolor, el enrojecimiento, etcétera, que normalmente desaparecen sin tratamiento, que no da trastornos a largo plazo y que normalmente ocurren de forma aguda después de la inmunización. Aquí hay algunos ejemplos de eventos leves y graves. Aquí solo está la anafilaxis, pero pues hay más, como mencionaba, en el caso, por ejemplo, de la vacuna de hepatitis B, se ha hablado se reconoce que en algunos casos bueno, ya no me acuerdo el que mencioné al inicio, ¿sí? Es una de las reacciones, puede ser una de las reacciones adversas, pero muy raras, ¿sí? Las reacciones locales, que son las que se reconocen en el caso específico del VPH, pero, como decía, incluso el inserto de los fabricantes tienen una serie de eventos que ellos recomiendan vigilar y reportar después de la aplicación de la vacuna, aunque no reconocen, digamos, que esté explícitamente ligado a esa vacuna. Y aquí quería mostrarles qué pasa con esta vigilancia. Entonces, por ejemplo, en el 2014, ¿sí? En el 2014 se reportaron un total de 463 eventos graves, 284 eventos leves y 747 eventos en total para todas las vacunas. Colombia aplica aproximadamente, en cada año aplica como 12 millones de dosis, ¿sí? De todas las vacunas que hay en el calendario. Entonces eso implica que
Casos reportados tendrían una frecuencia aproximada de 7 casos por cada 100.000 dosis aplicadas de cualquier vacuna y 2 casos graves por cada 100.000 dosis aplicadas de vacuna. Pero ustedes ven que no todos los casos que se reportan pues se reconocen como asociados con la vacuna. Hay un porcentaje que se descartan. Por ejemplo, estos no son relacionados con la vacuna, sino con el programa. Generalmente son problemas, como mencionaba antes, en que se contamina la vacuna, en que se calienta, en que hay algún problema, digamos, con la aplicación, o se aplica mal y entonces hay un absceso, etcétera. Esto es lo que llaman los que hacen la vigilancia un caso coincidente, es decir, que no es realmente algo que se pueda atribuir a la vacuna, pero que apareció en el periodo de tiempo, digamos, muy cerca de la aplicación. Con frecuencia son hospitalizaciones por enfermedades que no están reconocidas como problemas, digamos, derivados de las vacunas, y de eso también hay un número importante. Hay otros que no son concluyentes y otros que todavía, digamos, están en estudio de los del año pasado. Y estos son específicamente los que se reportaron el año pasado y que tienen que ver con la aplicación de la vacuna de VPH. Entonces, aquí no están los de Carmen de Bolívar, ¿sí? Estos son los del resto del país. Entonces, ustedes ven cómo, a pesar de Carmen de Bolívar y de todo lo que se levantó en los medios o se ha levantado en los medios sobre esto, en total se reportaron 84 casos, ¿sí? Comparado con el número de dosis aplicadas, tendríamos una frecuencia de 1.7 por 100.000, es decir, sigue siendo también una frecuencia baja que está dentro de lo que uno mira para el resto de todas las demás vacunas que se aplican en el PAI, que se aplican en el Programa Ampliado de Inmunizaciones. También aquí hay unas clasificaciones, hay 28 casos que el comité que revisa los casos consideró que era un evento coincidente, ¿sí? Otros casos que son no concluyentes o cuya etiología no pudo ser determinada. Todavía del año pasado hay 26 casos en estudio y se reconocieron 15 eventos, hasta ahora se han reconocido 15 eventos como relacionados con la vacuna, de los cuales 2 son graves y 13 son leves. Si uno supusiera que todos los eventos que ocurrieron en el Carmen de Bolívar están relacionados con la vacuna, es decir, son casos de SAVI, tendríamos una frecuencia algo así como de 16.000 eventos por 100.000 dosis aplicadas. Es decir, para mí al menos eso está claramente por fuera de cualquier rango de lo que una vacuna normalmente produce, digamos, como evento adverso. Y de Carmen de Bolívar, digamos, casos que se hayan estudiado y que hayan ameritado ser llamados eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización por VPH. En este momento lo que realmente tenemos son 3 casos que presentan, digamos, algún tipo de enfermedad orgánica donde hay un órgano afectado claramente y donde todavía, digamos, se está estudiando si pudiera o no ser alguno de esos posibles eventos adversos relacionados con la vacunación, ¿sí? Entonces, la mayoría de los casos de Carmen de Bolívar no tuvieron, en los estudios que se hicieron de historias clínicas, de revisión incluso de los primeros casos, no tenían hallazgos biológicos o clínicos que ameritaran, digamos, ser incluidos en la base de datos de esta vigilancia. Bueno, aquí está como una cronología de cómo ha sido esto. En mayo se notificó que había un brote, como en 15 niñas aproximadamente, de una enfermedad que los padres decían en ese momento que podría ser producida por la vacuna, pero adicionalmente había otras hipótesis, que podría ser una intoxicación, etc. En junio, la Secretaría de Bolívar hizo una investigación de campo, se remitió un grupo de pacientes a Bogotá para ser examinadas.
En julio, pues el problema seguía, hubo una visita del ministerio y del instituto, una investigación de campo del instituto sobre esas mismas, iban como unas 20, 25 niñas. Se inició ya en este momento una segunda visita del ministerio, donde fue el viceministro, entre otras cosas, ¿sí? Y se inició pues un estudio de brote y una valoración por toxicología clínica, porque aquí en estos pacientes que vinieron a Bogotá de su cuenta, ¿sí? Dice aquí remisión, pero en realidad los pacientes vinieron de su cuenta, ¿sí? Hubo dos que tuvieron niveles, a los que les encontraron unos niveles de plomo un poco elevados y recibieron un tratamiento para ese problema. Esos niveles de plomo eran explicados en estas dos niñas de Carmen de Bolívar porque vivían en un negocio de los padres que era de chatarrería o algo así, entonces se suponía que podrían ser exposición, digamos, ambiental dentro de la vivienda. Y durante septiembre y octubre pues se desarrolló los estudios que voy a presentar ahora, que fueron un compromiso que se adquirió con el Ministerio de Salud y con las autoridades departamentales y las personas de Carmen de Bolívar, para aclarar qué era lo que estaba pasando. Pues ya ustedes saben, aquí el Carmen queda en esta zona de la costa, tiene un antecedente social importante, y es que de todos los demás municipios que lo rodean, que son todos de esta zona de Montes de María, en Carmen de Bolívar fue donde se dio, digamos, la peor situación, donde se vivió la peor situación de violencia de toda la zona, donde hubo el epicentro de las masacres que hubo en esta región, fueron aquí en corregimientos de Carmen de Bolívar, casi el 40% de la población fue desplazada, el 80% se reconoce víctima de la violencia y está inscrita dentro de los programas de rehabilitación del Estado. Casi la misma proporción vive, digamos, de alguna forma de estos subsidios que se reciben allí, por este lado. Entonces, digamos que el evento, lo primero que el instituto hizo fue realizar un estudio de brote, ¿sí? un estudio de campo de brote, porque pues las características del evento, por lo inusitado y por lo frecuente, implicaban que esa quizás era la primera aproximación para mirar cuáles podrían ser las hipótesis, digamos, asociadas a este tipo de problema. El evento entonces se inició más o menos con 15 casos. De manera interesante, todas eran de la misma educación, de la misma institución educativa, y se dio entre el 29 de mayo y el 2 de junio. Inicialmente las personas no pensaban que fuera un evento relacionado con la vacunación. Lo primero, los profesores, los padres pensaban en que fuera un problema, que podría ser un problema debido a una intoxicación por alimentos. Otros hablaban de una intoxicación por organofosforados, porque en esos días habían fumigado en un lote vecino del colegio, ¿sí? Y el olor aparentemente había llegado hasta allí. Otras hipótesis era que había mucho calor, que era el calor en algunos de estas locaciones, digamos, de los colegios de Carmen de Bolívar están en muy malas condiciones, ¿sí? Que habían hecho ejercicio en un día muy caliente. Bueno, había una serie de cosas allí que no necesariamente involucraban a la vacuna. También se pensó por las manifestaciones que pudiera ser una intoxicación por sustancias psicoactivas. A algunas niñas se les hizo inicialmente pruebas para estas sustancias en medicina legal y todas fueron negativas. Y no se encontró en la investigación de campo que pudiera ser, digamos, una intoxicación por alimentos, ni tampoco se encontró evidencia que fueran por órganos fosforados. La hipótesis de la intoxicación por plomo surgió, como decía, porque entre un grupo de niñas con manifestaciones, digamos, clínicas, ¿sí? Que vinieron a Bogotá al Hospital San José. Algunas de ellas eran niñas que estaban en la base de datos de SAVI por BPH de otras ciudades.
vinieron al Hospital San José y después de que les hicieron muchos exámenes clínicos de diferentes tipos, terminaron haciéndoles pruebas de toxicología, entre ellas metales pesados, y de las niñas que estaban en ese momento, que eran como unas 11, encontraron que en 6 había, digamos, niveles de plomo elevados por encima del umbral. 2 de esas niñas eran de las de Carmen de Bolívar y recibieron en ese momento un tratamiento con un quelante. ¿Sí? A raíz de esto, pues en la comunidad empezó también a correr la hipótesis de que las niñas estaban intoxicadas por plomo, y entonces el instituto hizo pruebas de plomo en sangre en casi 300 niñas, encontrando todas negativas o por debajo de los umbrales esperados. Y pues las otras hipótesis era que fuera un evento adverso asociado a la vacunación contra VPH o un evento psicógeno masivo posterior a la vacunación, asociado a la vacunación. El estudio de campo, el trabajo de la investigación de brote tenía como 2 grandes objetivos. Por un lado, mirar, digamos, cuál era la caracterización clínica de la enfermedad y tratar de encasillarla en alguna definición clínica o dentro de algún síndrome, y también pues describir la frecuencia de los eventos por persona, lugar y tiempo, que son las variables, digamos, clásicas, típicas por las cuales se describen estos eventos, con el fin de tratar de aclarar, digamos, una posible etiología, si era compatible con una intoxicación de fuente común o con una exposición a una fuente común, digamos, que pudiera estar produciendo esa enfermedad. Entonces, en la primera parte de la investigación, lo que se hizo fue revisar todas las historias clínicas del Hospital de Carmen de Bolívar y posteriormente también hacer una búsqueda activa en colegios tanto de la zona urbana como de la zona rural, con el fin de mirar y de encontrar casos que de pronto no estuvieran reportados en el hospital y poder tener, digamos, una idea de cuál había sido la frecuencia real del evento en Carmen de Bolívar. Finalmente terminaron encontrándose como unas 70 u 80 niñas que tuvieron síntomas parecidos a los que manifestaban las que iban al hospital, pero que por alguna razón en su momento no consultaron. Los síntomas que las niñas referían y que estaban consignados en la historia clínica, entonces los 3 más frecuentes eran cefalea, parestesias de miembros inferiores, parestesias de miembros superiores, algunas referían dolor torácico, mareo, vértigo, síncope, dificultad respiratoria, debilidad muscular, bueno, una serie de síntomas, digamos, no muy precisos, ¿sí? Muchas niñas llegaban al hospital como si tuvieran un síncope, es decir, como si hubieran perdido el conocimiento, como si tuvieran una crisis convulsiva, pero pues al momento de ser examinadas, los médicos no encontraban realmente que esto fuera que esto correspondiera al diagnóstico. Aquí vemos, por ejemplo, lo que quedó consignado en las historias y que los médicos tratantes se encontraban en el hospital. Entonces, vemos cómo la gran mayoría tenían los signos vitales al momento de llegar al hospital normales, ¿sí? Solo unas pocas tenían realmente algún tipo de desviación, bradicardia, la presión baja o un poco de taquicardia, pero la gran mayoría tenía digamos, los signos vitales dentro de lo normal. Como muchos cuadros parecían un cuadro neurológico, como mencionaba, o pérdida de conocimiento o una convulsión, entonces también vemos cómo a las que se les practicó este examen neurológico específico, la gran mayoría también, digamos, no tenían realmente post-episodio al menos una evidencia clínica, un signo clínico que confirmara que realmente se trataba de un evento neurológico. En algunos casos los médicos tratantes consideraron que era necesario hacer algún tipo de examen más
digamos, algún tipo de examen paraclínico, y la mayoría de exámenes paraclínicos, no fue un número muy grande porque, como digo, la gran mayoría de las niñas se recuperaban a los 5 o 10 minutos de haber llegado a la urgencia, poniéndole un poco de oxígeno, poniéndole un poco de líquidos endovenosos, hablándoles con frecuencia, ¿sí? Se recuperaban, pero en algunos casos consideraron que era bueno mandar algún tipo de examen de este tipo. También la gran mayoría de los exámenes que se practicaron pues estaban dentro de los límites normales. En algunos casos se practicaron radiografías, tomografías, etcétera. También, digamos, en esos casos, solo aquí, digamos, se encontró un hallazgo anormal, que creo que era algo como una fractura o algo así, ¿sí? Pues como una huella de una fractura, una cicatrización o algo por el estilo, ¿sí? Pero en la mayoría, pues no eran muchos, pero en los que se hizo, pues no se encontró, digamos, mayor cosa. También encontramos, digamos, de la revisión, se hizo una revisión de todos los diagnósticos, tanto de consulta externa como de hospitalizaciones, antes de que empezara, digamos, el brote que fue notificado, antes de los casos índice, y se encontraron, digamos, consultas por ese mismo cuadro antes de que se notificara este brote específicamente, pero pocos. Entonces, digamos, digamos, esos eran los hallazgos principales de la revisión de historias clínicas, donde, pues, como ustedes ven, no se encontraron, digamos, mayores hallazgos físicos en las niñas. Había muchos diagnósticos en que el médico ponía allí síndrome conversivo. De hecho, en parte esto agravó en parte el fenómeno, porque empezó, digamos, una tensión muy grande entre familiares y las personas que prestaban la atención allí en Carmen de Bolívar, porque pues cada vez que llevaban una niña en estas condiciones había cierto tipo de bullying ahí en la urgencia, y pues en realidad sí había estigmatización. Es decir, este sitio no estaba preparado realmente para manejar este tipo de problemas, y eso, digamos, yo creo que contribuyó de manera importante a la perpetuación del evento en el tiempo. La mayoría, como decía, de los casos tenían este diagnóstico de síndrome conversivo. Después de revisar estas historias, que son las historias de urgencia y las del hospital, nosotros revisamos también una muestra de 200 historias de 200 niñas, unas historias que se han venido haciendo después a profundidad, que digamos, el Ministerio y la Secretaría Departamental se pusieron de acuerdo como en octubre o en noviembre para mandar a todas las niñas a Cartagena que les hicieran exámenes, ya un pediatra o un pediatra neurólogo. No, primero les hacía un tamizaje allí en Carmen de Bolívar un pediatra, y aquellas que él consideraba que deberían hacerse otros exámenes más a profundidad por otro tipo de especialista, pues se mandaban a Cartagena. Nosotros revisamos 200 historias de las que el pediatra revisó, digamos, ya con más detalle de este mismo grupo de niñas, y en ninguna encontramos, son más o menos los mismos hallazgos, es decir, no había mayores anormalidades, a excepción del problema de nutrición. Es decir, muchas de estas niñas tienen un retraso del crecimiento y desarrollo. Muchas de estas niñas también tienen problemas, digamos, de aprendizaje, ¿sí? Hay un problema, digamos, real allí con las niñas de tipo social, de tipo económico, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que para la caracterización del cuadro clínico, pues para nosotros claramente se trata de un evento masivo, psicógeno, ¿sí? donde a nivel individual, pues la gran mayoría lo que tienen es lo que tendrían sería este diagnóstico de un síndrome conversivo.
Y luego, pues, de todas maneras, procedimos a caracterizar en persona, lugar y tiempo cómo era que esto había ocurrido para, pues, mirar, digamos, qué consistencia podría tener estas características con la hipótesis de que pudieran estar asociadas con la exposición a la vacuna. Entonces, ¿qué esperábamos, digamos, de este análisis de persona, lugar y tiempo si la vacuna fuera la que estuviera produciendo un efecto orgánico sobre estas niñas? Nosotros, digamos, acogiéndonos a la hipótesis de la comunidad donde era, pues, que era la vacuna y que la vacuna se había calentado, que la vacuna tenía algún problema con la cadena de frío, etcétera, y como todas las niñas recibieron, digamos, las vacunas al mismo tiempo, los mismos lotes y en el mismo periodo de tiempo, pues nosotros teníamos la hipótesis de que ese efecto adverso debería distribuirse de forma relativamente homogénea por edad, por colegio y por zonas urbanas y rurales, que era lo que podíamos, digamos, evaluar en el estudio de brote, y que temporalmente deberían conglomerarse dentro de un periodo de pocos días o semanas con pocas variaciones, porque se supone que todas recibieron, digamos, la exposición en un periodo de una semana, máximo 10 días. Como decía, entonces la exposición la recibieron en el mismo periodo de tiempo y toda la población blanco, o sea, las niñas de 9 a 17, se les aplicaron los mismos lotes de vacuna en todos los colegios y en todas las áreas del municipio, es decir, no se seleccionó un lote para la zona urbana y otro lote para la zona rural, sino que, digamos, se aplicaba esto de forma aleatoria. Entonces, ¿qué se encontró, digamos, con respecto a estas características? Pues en cuanto al colegio, por ejemplo, vemos que hay una amplia variación en cuanto a la presentación de los eventos por colegio. Hay unos colegios mucho más afectados que otros, donde incluso con muchos colegios donde no se presentó ni un caso. Pero estos tres, sobre todo digamos, ya nos llamó la atención porque inicialmente el fenómeno estuvo concentrado allí solamente por 3 o 4 semanas, casi durante más de un mes, ¿sí? Durante más de un mes el evento estuvo prácticamente concentrado en este solo colegio, es decir, solamente niñas de ese colegio enfermaban, ¿sí? O presentaban, digamos, este cuadro. Luego, poco a poco fue extendiéndose, digamos, a otros colegios, desencadenado por algunos eventos externos a nuestro juicio. ¿Sí? Aquí están, digamos, las tasas de ataque específicas para los colegios que presentaron el evento. Entonces vemos todo este rango, ¿sí? de tasas de ataque desde los colegios que más tuvieron, que el 12%, 14% de las niñas enfermaron, hasta un colegio donde solamente enfermó el 0.3%, ¿sí? Y hubo, como decía, varios colegios donde no se presentó ningún caso. Sobre todo, una cosa que llamaba mucho la atención aquí era que los colegios privados, prácticamente en los colegios privados no hubo ningún caso. ¿Sí? No hubo ningún caso de niñas que manifestaran este problema comparado con colegios públicos, y los colegios del área urbana tuvieron 4 o 5 veces más casos, ¿sí? que los colegios públicos del área urbana. Perdón, los colegios del área rural los colegios públicos del área rural tuvieron muchos menos casos que los colegios públicos del área urbana, y los colegios públicos versus los privados tuvieron también 3 o 4 veces más casos que, digamos, mirándolos todos dentro del área urbana. Es decir, había una amplia diversidad de ocurrencia del evento dentro de los colegios, lo cual, como decía ahorita, pues no es muy compatible con un evento producido por una fuente común, como podría ser, digamos, la vacuna. Lo mismo pasa con las edades, digamos, en cada grupo de edad aquí, por lo menos hasta los 16 años, se vacunaron más o menos el mismo número de niñas, porque cada cohorte tiene más o menos el mismo tamaño, y también vemos cómo hay una variación importante en la afectación, en la presentación de este síndrome por edad,
concentrándose sobre todo en las niñas preadolescentes y adolescentes. Por aquí hay algunos hombres que incluso también presentaron, digamos, el evento, pues obviamente hombres no vacunados. Y lo otro que nos parece muy importante para dilucidar, digamos, la relación entre un efecto directo, orgánico de la vacuna y la presentación de este evento en Carmen de Bolívar es la forma como se presentó, digamos, en el tiempo. Entonces, el evento se reportó aquí, ¿sí? Fue el primer brote, que eran las 15 niñas, ¿sí? Que manifestaron en primer lugar la enfermedad. Antes de eso, pues aquí vemos otros casos, ¿sí? Aquí vemos otros casos en otros grupos de edad y también en algunas de estas niñas que presentaron el evento acá. Después que se presentó este evento vino un periodo de vacaciones donde se presentaron muy pocos casos, ¿sí? Después aquí, cuando regresaron al colegio, volvió a presentarse un pequeño pico, digamos que fue el que disparó la alarma realmente tanto en el nivel nacional como en el nivel distrital. Como los casos siguieron apareciendo y las personas siguieron hablando que era la vacuna, el viceministro se desplazó a la ciudad, aquí a Carmen de Bolívar en este día, el 20-21 de agosto, ¿sí? Para este momento ya había aparecido la hipótesis entre la población de la relación con plomo también, ¿sí? Porque allá ya se habían dado los resultados de dos niñas de estas que habían estado en Bogotá y que habían tenido unos niveles de plomo altos, entonces la población estaba exigiendo que a todas las niñas se les hicieran exámenes toxicológicos y que se les hicieran, digamos, pruebas para plomo. Entonces el viceministro aquí, en este momento, se comprometió, era un viernes, yo fui con él, ¿sí? Era un jueves o un viernes, se comprometió a que en la semana siguiente iba a ir el equipo de aquí, el doctor Camilo Uribe, con su equipo de toxicólogos y que le iba a hacer un examen a todas las niñas que tuvieran algún tipo de síntoma y que se les iba a hacer pruebas de plomo a todas las que ellos pensaban que ameritaban. Ese fin de semana hubo este pico, es decir, en ese fin de semana alrededor de casi 300 niñas consultaron a la emergencia, digamos, del hospital de Carmen de Bolívar. Y el doctor Camilo Uribe en esa semana que siguió, pues tuvo un trabajo bastante duro, porque creo que alcanzaron a revisar como 270 o 280 niñas en 4 o 5 días. Y luego, pues paulatinamente, al menos la ocurrencia de casos nuevos fue disminuyendo. Aquí estos picos también coinciden con otros eventos. Por ejemplo, por aquí fue el ministro, ¿sí? Creo que en este pico más grande que siguió fue el ministro, que hubo un motín allá en la población. Después por aquí fue el senador Uribe. Y después, pues, digamos, los medios fueron también como perdiéndole interés a la cosa, aunque allá quedó un equipo de RCN, pero también los casos nuevos, al menos los casos de niñas que presentaban el evento por primera vez, fueron disminuyendo. Entonces vemos cómo este evento se extiende, digamos, en un periodo de casi 4 o 5 meses, con la ocurrencia de casos claramente marcados por unos eventos, digamos, externos a la población, como son visitas, promesas, la cobertura de medios. Algo que ha marcado el fenómeno todo el tiempo es que ocurren pocos casos los fines de semana, ocurren muy pocos casos en las ferias en la fiesta, digamos, de la población, en vacaciones y por la noche, digamos, después de la jornada escolar, también ocurren, digamos, muy pocos eventos. De hecho, la semana pasada que estuvo aquí el alcalde, nos manifestó que durante las vacaciones prácticamente no hubo casos, pero que ya esta semana, la semana que pasó, que empezaron las clases, nuevamente, digamos, tienen allí una reactivación de los casos, de la ocurrencia de casos de este tipo.
La vacunación fue en noviembre, fue en octubre del año anterior, ¿sí? La vacunación fue en octubre del año. La segunda dosis. La segunda dosis fue en octubre. ¿Octubre del 14 o del 13? ¿Perdón? ¿Octubre del 14? Del 13. Del 13. Sí, del 13. Entonces, digamos que si uno ve una curva típica de un evento adverso relacionado con la vacunación, pues uno ve que pues aquí aquí se aplica la vacuna y luego los casos empiezan a aparecer, digamos, y se conglomeran dentro de un periodo relativamente corto de tiempo, como en este caso de una meningitis aséptica asociada a la vacunación. Es decir, el patrón temporal de este evento, digamos, marcado por todas esas coincidencias que les he mencionado, pues tampoco, digamos, soporta que la gran mayoría de los casos de esta enfermedad en Carmen de Bolívar, pues sean efecto directo, orgánico, de esta exposición a una fuente común. Bueno, aquí está un poco más descrito cómo eran las vacaciones, etcétera, pero ya. Entonces, digamos que las conclusiones del estudio de brote es que para nosotros no soporta la hipótesis que la vacuna tenga un efecto directo, digamos, sobre la ocurrencia del evento, es decir, que sea una causa directa de la vacunación. Hay muy pocas alteraciones en los paraclínicos, en el examen físico, incluso el practicado, al menos en un número sustancial de niñas por pediatras y por neuropediatras. No se han encontrado en la gran mayoría resultados anormales de otras pruebas más específicas que se han hecho. Alrededor de 100 o 150 niñas han sido remitidas a Cartagena para exámenes más especializados. Nosotros no hemos revisado las pruebas, eso está a cargo de un grupo en el ministerio, pero lo que ellos dicen es que tampoco, digamos, en esos exámenes específicos que se les ha hecho, radiológicos o fisiológicos, etcétera, haya, digamos, alteraciones en la mayoría de las niñas. Bueno, entonces para nosotros esto pues se trata, como digo, de un evento, ¿sí? De un evento que es un evento psicógeno masivo asociado a la vacunación, es decir, nuestra hipótesis de cómo esto se generó es que nosotros hicimos un estudio cualitativo aquí en algún grupo de estas niñas, de las niñas que presentaban inicialmente el problema, algunas entrevistas a profundidad con padres, con maestros, etcétera, como para tratar de mirar cómo llegó la población, digamos, a la conclusión de que era la vacuna. Y como decía inicialmente, la gente, los padres y los profesores pensaban que era el calor, que era, digamos, otro tipo de exposición, pero como algunas niñas seguían presentando, digamos, el problema, pues empezaron a ser llevadas a médicos, a farmacéuticas, etcétera. Alguno de estos familiares mencionó, digamos, que en una consulta con un médico homeópata, pues que no sabemos si es médico realmente u homeópata, pero él dijo que era médico homeópata, había surgido, digamos, el tema de que podría ser, digamos, algo producido por la vacuna, ¿sí? Esto hizo carrera muy rápido porque obviamente todas las niñas de este brote eran vacunadas y eran niñas, entonces pues la gente rápidamente empezó a asociar, pues son las niñas o las niñas vacunadas, pues debe ser la vacuna, ¿sí? Las únicas que se enferman son las niñas y las únicas que se vacunaron son las niñas. Y digamos, al volverse esto un tema mediático con presencia pues, de todas las autoridades y todas las cosas y, digamos, el hecho de que ya la gran mayoría de la población había sido, digamos, de alguna manera convencida de que la vacuna tenía algo que ver con esto, pues se espera uno que realmente un porcentaje de niñas susceptibles que reciben la vacuna pues empiecen a sentir, digamos, algún tipo de sintomatología, sobre todo en el colegio, digamos, la relación con el colegio
es muy clara, porque las niñas ven cómo las compañeras desarrollan el evento, cómo hacen la enfermedad, y pues esto, digamos, se va volviendo un fenómeno contagioso. Nosotros hicimos también un estudio de casos y controles que no hemos terminado completamente digamos, el análisis, está muy adelantado, pero no tenemos un informe final, en el cual comparamos 137 controles contra 137 casos contra 437 controles, mirando algunas características de las niñas y comparándolas entre sí. Entonces, pues aquí está, digamos, como de dónde salieron los niños, las niñas de este estudio, más o menos cubriendo toda la población, fueron seleccionadas con base en los colegios. Y la primera conclusión, o digamos el primer hallazgo que nos pareció muy importante, o que nos parece muy importante, es que digamos, las niñas caso, las que han consultado por este evento, tienen una percepción de su estado de salud y de su desempeño como consecuencia de su estado de salud mucho peor que el de las niñas, digamos, que no han presentado el evento. Es decir, lo que nosotros interpretamos aquí es que realmente no sabemos si es una causa o es un efecto, pero en todo caso, digamos, hay una diferencia importante en cuanto a la percepción del estado de salud, en cuanto a la calidad de vida, digamos, que se puede medir con este tipo de preguntas entre las niñas caso y las niñas que no han presentado el evento. Los problemas de salud que les impiden realizar actividades pues son mucho más frecuentes en estas niñas. Actividades sociales también están más, la percepción está más impedida en las niñas, caso. El estado emocional, ¿sí? La afección del estado emocional es mucho más también fuerte en las niñas, caso. La percepción de dolor físico es mucho más fuerte en las niñas, caso. La sensación de cansancio es mucho más fuerte en las niñas, caso. Digamos, la sensación de ansiedad es mucho más fuerte en las niñas, caso. La sensación de estrés, de irritabilidad, ansiedad, etcétera, también es mucho más fuerte en las niñas, caso. Es decir, las niñas tienen un problema importante de salud, no es como que es un síndrome conversivo y ya, no, ellas, como digo, no sabemos si algunas de estas cosas estaban presentes antes de que desarrollaran la enfermedad o si son consecuencia, digamos, del problema que han tenido, pero en todo caso es algo que tiene que ser intervenido, ¿sí? Que tiene que ser intervenido y que tiene que ser, digamos, tratado. Lo otro que miramos es, bueno, si había alguna diferencia entre las niñas con respecto a la aplicación de la vacuna, y pues sí la hay, digamos, las niñas, dentro de las niñas caso, pues solamente una no había recibido la vacuna, comparada con esta proporción dentro de las niñas controles, ¿sí? Pero pues esto es lo que uno espera en un síndrome conversivo, en un evento psicógeno masivo, digamos, asociado a una exposición, digamos, mediática, como es la creencia generalizada de que la vacuna está produciendo algún tipo de daño, ¿sí? Entonces, digamos, nuestra interpretación es que pues no es la vacuna, sino la percepción exagerada o aumentada del riesgo, ¿sí?, de desarrollar el evento producido por haberse vacunado, dado que en la población desde junio, julio, todo el mundo creía, y sigue creyendo una gran proporción, que la vacuna produjo algún tipo de efecto en las niñas. Cuando uno compara las que recibieron más de una dosis con las que recibieron solo una dosis, también encuentra, digamos, allí una diferencia. Y esto, digamos, también en este estudio se evaluó la funcionalidad familiar, el grado de funcionalidad familiar. Nuevamente, pues no sabemos si esto es una causa o un efecto del problema, pero en general, ¿sí?, en general,
las niñas caso tenían un puntaje inferior en términos de la funcionalidad familiar comparada con las niñas controles, ¿sí? Como decía, aquí no hemos terminado no tengo el dato de cuánto es el OR, porque no hemos terminado de hacer el análisis en términos de proporciones de casos y de controles, pero hay una diferencia, digamos, importante en este tema de la funcionalidad familiar entre casos y controles. Entonces, pues, como digo, nosotros pensamos que se trata de un síndrome conversivo, donde lo que no hemos podido, digamos, somos conscientes que los síntomas son reales, que no son imaginarios ni las niñas están simulando, pero cada vez que se le menciona esto a la comunidad, pues ellos inmediatamente lo que piensan es que les estamos diciendo que sus niñas están simulando, ¿sí? Pues se está descrito que es más frecuente en adolescentes, en adultos jóvenes, es más frecuente en niñas, ¿sí? Los síntomas tienen una presentación inusual que corresponde a cómo la persona cree que se presenta la enfermedad, se puede encontrar asociado a trastornos de la personalidad o del ánimo. La enfermedad psicógena masiva, ya cuando uno mira el fenómeno, digamos, como comunitario, pues nosotros miramos esta lista, digamos, como de criterios, ¿sí?, para el diagnóstico de un brote conversivo epidémico, y encontramos que de los 12 o 14 criterios que tiene este doctor Tizón para diagnosticar el brote, pues en Carmen de Bolívar se cumplen todos, o casi todos, ¿sí? Pues aquí, digamos, por consideraciones más políticas pusimos que no teníamos datos, pero como les decía, el 80% de la población allí se considera víctima de la violencia y hay, digamos, un problema importante de ese tipo en la población, pero todos los demás criterios claramente para nosotros están presentes allí, ¿sí? Estos son otros criterios que creemos que también se cumplen en el caso de este brote en Carmen de Bolívar. Aquí hay una revisión de estudios donde se hicieron, digamos, estudios buscando factores asociados o estudios de casos y controles o transversales, buscando factores asociados a la presencia de estos síndromes conversivos, y es interesante porque algunas de estas cosas podrían estar presentes allí también. Nosotros hicimos este estudio de casos y controles realmente en unas condiciones de seguridad para los encuestadores no muy adecuadas, por lo tanto redujimos lo máximo que pudimos, digamos, las preguntas que pudieran ser, digamos, socialmente poco aceptables, y a pesar de eso pues tuvimos problemas en algunos colegios en que los encuestadores pues fueron de alguna manera agredidos, por lo tanto, digamos, no preguntamos, por ejemplo, por el antecedente de desplazamiento de la familia y ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, aquí, digamos, tenemos, en otros estudios se ha encontrado pues lo de sexo femenino, bajo nivel educativo del padre. Casi toda la población en Carmen de Bolívar es Sisbén 1, ¿sí? Sisbén 1 o 2, y muchos incluso por debajo de ese nivel. Esto también nos pareció importante, una opinión negativa de la institución educativa. Digamos, ya cuando uno visita los colegios, le llama la atención la asociación esa entre la presencia de la enfermedad, mucho más, digamos que es mucho más frecuente durante las horas escolares, y es que algunos de estos colegios realmente tienen unas condiciones locativas muy deficientes, estresores psicológicos, estresores sociales que, como decía, están presentes allí de una u otra manera. El ver o saber de un caso similar, como decía, pues inicialmente esto tiende a conglomerarse por colegios, entonces
en un colegio, pues duró casi un mes o un mes y medio donde estaba, digamos, conglomerado de forma casi exclusiva. Esto del reporte de un olor inusual también nos llamó la atención porque una de las primeras hipótesis para las primeras niñas fue lo de una fumigación, ¿sí? Que puede pasar también, digamos, ese olor y el olor de los plaguicidas usados en estas fumigaciones pudo haber sido de pronto realmente el disparador original de todo y luego pues ya ir cambiando las hipótesis dentro de la población. Pero vemos cómo esto se asocia en la literatura con todo tipo de cosas, incluso con el consumo, por ejemplo, de Coca-Cola supuestamente contaminada. Pues eso es como digamos, la presentación que yo tenía. Finalmente yo creo que esto resume como lo que nosotros pensamos, es decir, este evento está relacionado con una percepción o con una valoración exagerada del riesgo de desarrollar una enfermedad a causa de la exposición a la vacunación contra el VPH. Digamos, esa es nuestra conclusión principal hasta el momento. Y pues hay una serie de recomendaciones que se han estado dando allí a las autoridades del municipio y a las autoridades departamentales, pero indudablemente, y también pues eso hay que decirlo, muy probablemente la prolongación de este problema se debe en gran parte a la debilidad institucional, tanto del sector salud como de otros sectores que hay allí, digamos, en este sitio. Este hospital, pues, en un fin de semana que lleguen 300 niñas a consultar, pues claramente se ve sobrepasada, digamos, la capacidad que tiene. Y luego la capacidad del sistema de salud en este municipio, donde la gran mayoría son del régimen subsidiado, que no incluye normalmente ninguna intervención para este tipo de problema, pues va, digamos, perpetuando el fenómeno y haciéndole sentir a la gente pues que sus preocupaciones y su angustia no tiene, digamos, realmente una respuesta adecuada por parte de las autoridades de salud, del Ministerio con la Secretaría Departamental desde octubre o algo así, se pusieron de acuerdo para que las niñas fueran poco a poco trasladadas a Cartagena, pero la capacidad operativa tanto del municipio como de la Secretaría, como de las EPS del régimen subsidiado de allí, pues hizo que eso no se pudiera hacer en 1 o 2 semanas como se había pensado, sino que se prolongó por mes y medio, 2 meses. Incluso creo que algunas de las niñas todavía no han podido ser localizadas ni para entregarles los resultados de los exámenes, ni nada de esto. Es decir, ahí claramente el tema de atención y de seguimiento probablemente tiene mucho que ver con la perpetuación de esto, porque en otras partes donde se ha presentado, digamos, este fenómeno, incluso también asociado con la vacuna del papiloma, como en Australia, al menos lo que ellos dicen es que la capacidad de resolver rápidamente los cuadros, de informar a las familias, de hacer el manejo, el seguimiento, etcétera, pues llevó a una limitación, digamos, del daño dentro de la comunidad. Digamos que esta recomendación que se hizo desde muy temprano dentro del brote, al final, digamos, fue objeto como de mucha polémica, pues se recomendó por parte de algunos psicólogos que debería, digamos, separarse a las niñas que iban presentando el cuadro de las instituciones o de pronto declarar vacaciones por 1 semana o 2 mientras se miraba qué intervención podía hacerse, pero pues, digamos, hubo mucha oposición de la Secretaría de Educación y de otras personas que decían que esto no era lo que ellos realmente esperaban. En fin, pues esto es como los resultados para nosotros de este problema. No sé. De hecho, el INVIMA practicó algunos exámenes, por ejemplo, como en la población estaba la idea de que la vacuna podía estar contaminada con plomo o por otra cosa, pues el INVIMA hizo algunas pruebas a los lotes, claro, de vacunas que estaban acá, pues digamos encontrando que los lotes no tenían,
ninguna diferencia. Pero como digo, fueron los mismos lotes que se aplicaron en todas las poblaciones, se han aplicado en casi todo el país, y de manera, digamos, muy interesante también, más o menos estas jornadas de vacunación se cumplieron al mismo tiempo en todos los municipios aledaños a Carmen de Bolívar, y en realidad, pues, este tipo de problema no se presentó, digamos, con esa misma magnitud en ninguna otra parte. Sí, gracias. Sí, básicamente, digamos, ese es el análisis que siempre hemos hecho, y es, si es el mismo lote en todo el país, es una cosa muy particular, y pues queda muy claro con su gran presentación y el trabajo serio que se ha hecho, pues que definitivamente pues hay unas condiciones sociales, económicas, que era un importante caldo de cultivo para ese desencadenante que hubo del comentario, y pasó lo que pasó. O sea, creo que la evidencia es muy clara hacia el fenómeno que usted nos explica, y pues en este caso particular creo que la evidencia es contundente en que pues es un fenómeno más psicógeno social que otra cosa. Lo que hay que mirar es hacia adelante, porque hay otras poblaciones similares en el país por nuestro grado de pobreza, etcétera, donde esto se puede fácilmente replicar más cuando hay una situación mediática como la que se vive en este momento, ¿no? Creo que es lo que se debe prever desde el Ministerio hacia futuras campañas, ¿no? Dame lo mismo. Bueno, primero que todo, excelente su presentación, y me parece que excelente el trabajo que hicieron, y muy convincente. Yo creo que ninguno de nosotros tiene duda que hay un factor psicogénico masivo, eso es evidente. Yo creo que no tenemos duda de eso. Me parece muy bueno la metodología. Yo no soy epidemiólogo, no sé si después doctor Carrasquilla me regañe por meterme a hablar sobre epidemiología, pero me parece que estuvo muy bien planeado, muy bien ejecutado, y me parece que las conclusiones son muy buenas, me parece muy convincente. Sí, yo creo que el factor psicogénico ciertamente existe. Afortunadamente, hasta donde yo sé, no ha habido ninguna muerte, ¿no es cierto? No, ninguna muerte. Yo en la primera reunión les recordé a los que tienen el pelo blanco, porque ya a los jóvenes no les tocó eso, que se acuerden que aquí tuvimos el fenómeno aquel de las niñas de Bogotá que desarrollaron lo de las lenguas, unas, y lo de los escombros, la otra, y eso fue un fenómeno en los colegios del norte, de los colegios privados, nunca se presentó en los colegios públicos, y fue un fenómeno masivo en todas estas niñas, incluyendo una de las mías que lo presentó también, de manera que el fenómeno psicogénico existe. Pues me lo felicito porque creo que es un trabajo muy bien hecho, y las conclusiones pues yo creo que nadie las puede negar. Me ofrezco la palabra. Gracias, doctor Patiño. Gracias, doctor de la Hoz. Yo tendría varias preguntas sobre el estudio, pero quisiera hacer una argumentación a favor de una mirada un poco diferente. Para muchos de nosotros, epidemiólogos y estudiosos del campo de las políticas y los sistemas de salud, este sí es un caso de efectos postvacunales. La cuestión es que si esta vacuna no se hubiera introducido, si a las niñas no se les hubiera aplicado, no lo estaríamos contando, excepto que a mí me muestren el caso de un municipio o un territorio donde parecidas cuestiones se han estado presentando y sin presencia en la campaña de vacunación. Me parece que yo también estoy muy preocupada como el doctor Patiño, y no soy tan experta en la parte clínica, pero me parece que hay una pérdida o una falta o un déficit de contextualización del fenómeno. Y hay un déficit de contextualización desde la introducción de la vacuna.
esta no es cualquier vacuna, esta es una vacuna con características que ya usted mencionó, el doctor Patiño ha mencionado, las doctoras han mencionado, que se aplica, que tiene que ver con un hecho muy importante de la vida de los seres humanos, que es la sexualidad. En niñas, usted lo dijo, preadolescentes y adolescentes, sobre la cual se tomaron decisiones de política pública basados en demasiados supuestos en el estudio de costo-efectividad y en demasiados supuestos epidemiológicos, acogiendo estadísticas globales y ni siquiera teniendo en cuenta que para el caso de prevalencia de fenotipos de VPH en Colombia no hay sino un estudio que yo conozca, me puedo equivocar, que fue hecho para Bogotá y Barranquilla. Y ese estudio muestra que en el caso de Bogotá y Barranquilla hay diferencias interesantes en la prevalencia de la cepa de VPH. Uno se pregunta por qué hay esas diferencias tan importantes y por qué al hacer los supuestos para Colombia y seguramente para todo el mundo donde hay mujeres pobres y vulnerables, no se tiene una evidencia más científica, más rigurosa y más precisa sobre cuál es la epidemiología de la VPH acá, del virus, cuáles son los fenotipos, incluso sobre las estadísticas de cáncer. Los supuestos de cáncer se hicieron sobre las series de Cali, porque este país, estamos gastando esta cantidad en esta vacunación, pero no tenemos series de cáncer para todo el país, doctor Patiño. Cali es la única ciudad del país que los ha tenido desde hace mucho tiempo. Entonces, todo lo que está pasando es un efecto de la vacuna, porque antes de la vacuna ni siquiera estábamos hablando de este tema. Entonces yo creo que tenemos que empezar a hacer como cuando uno va a hacer carne, ropa vieja, a desmechar las fibras y a ser, más globales en términos de qué hace este caso tan único, tan especial, para poderlo entender. Estoy de acuerdo con el doctor Patiño también en que, tal y como la situación se está presentando, amerita que la gente de la salud tomemos una posición frente a algo que es muy delicado porque está afectando las coberturas de vacunación. Y yo creo que entre nosotros no hay nadie que pertenezca a la escuela antivacuna. Pues la idea de nosotros demuestra que nunca hemos estado en esa categoría y no podemos pues hacer un salto cuántico de un día para otro. El doctor Yepes fue vigía de la salud, las grandes coberturas de vacunación se hicieron bajo el ministerio de Jaime Arias durante Belisario Betancur y Colombia le dio un ejemplo al mundo. Y ahora le estamos dando un ejemplo al mundo, yo creo, me perdona, de cómo no se deben hacer las cosas. Este caso no está cerrado, las familias tienen todo el derecho a seguir preguntando, este caso está generando problemas graves de orden público en ese municipio, hasta con intervención del ESMAD, ¿se sabía? ¿Ustedes sabían? Es decir, cuando en este país hemos tenido problemas de vacunación donde tiene que intervenir el ESMAD para controlar a unos papás y a unas mamás desesperadas. A mí me parece que este es un abrebocas para, vamos a pasar creo bastantes más años hacia adelante. Me preocupa que en este momento ya en Colombia hay contratos para el Gardasil 9. Ya hay contratos hechos. Aparece en la página web en Estados Unidos. Vamos a entrar, o ya estamos estudiando el Gardasil 9 sin tener una base sólida para tomar decisión sobre Gardasil 4. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor, y lo felicito. Yo quiero recordar lo que he dicho desde la primera reunión, que frente a esta vacuna estamos frente a todas las otras vacunas. Aún hoy día, en el siglo XXI, en el tiempo de hoy, en una de las páginas, leí esto que es de hoy, en el cual dice: miedo al sarampión
no a la vacuna. Y muestra cómo, esto se refiere a una pequeña epidemia en Disney, porque hubo un poco de sarampión y se ha aumentado. Y uno de los profesores menciona que es mucho más la pérdida por el hecho de no vacunarse que por el hecho de vacunarse. De manera que esa primera afirmación está en relación con el aspecto de que no es solo la HPV, sino todas las vacunas han tenido sus pros, sus contras y sus gentes que quieren o no quieren. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Patiño que la academia tiene que mirar con gran cuidado todos los resultados, no solo de esta vacuna, de todas las vacunas y demás, y que la academia tiene que seguir mirando este problema por largo rato, viendo los resultados de las encuestas o los resultados de la parte de Carmen de Bolívar. Esto para mostrar cómo no es solo la HPV, sino son todas las vacunas las que han tenido esto. Cuando yo me referí la primera vez, la primera reunión, que hace mucho rato Serpa, que fue al Asia a tratar de vacunar a la gente, no pudo casi ni vacunar a nadie porque no querían vacunarse. De manera que el problema de las vacunas es de largo rato. La academia tiene que mirarlo, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, después de los dos resultados colombianos, los de la Santa Fe, en la cual no se han presentado ni muertes ni ninguna otra, y los del doctor que los acaba de presentar, tenemos que seguir mirando qué está pasando. Entonces no me voy a referir al país, me voy a referir a lo que ha sucedido en el mundo entero. Y tengo un poco, no me voy a detener tanto tiempo porque no lo tenemos, pero tengo un poco de resultados aquí de VAERS, que es el sitio estadounidense donde se reportan todos los procesos y lo que ha pasado en relación con, no solo esta vacuna, con todas las vacunas. Ahora, dos de las cosas que cada rato me presentan como argumento es que el Japón suspendió las vacunas. No, el Japón no las suspendió. Como muy bien dijo el doctor Patiño, el Japón lo que hizo fue no ponerlas como recomendación como del gobierno. recomendación únicamente. Lo mismo han hecho muchos otros países. Alguien aquí, el doctor, mencionó a Australia. Australia tuvo algo parecido al Carmen de Bolívar y resolvió que también lo hiciera de acuerdo con lo que los padres quieren. Ahora, hay otros dos puntos que quisiera mencionar. No estoy de acuerdo con la doctora que es la primera vez que nos encontramos con vacunas. Pues, desde tiempo atrás, aquí se han venido presentando gente que quiere o gente que no quiere vacunar, como en todo país. Y respecto a lo que mencionaba el doctor Patiño, tiene toda la razón en haberse sorprendido en encontrar en la literatura, que usted mismo dijo que no había visto, estos aspectos nuevos. Nosotros los ginecólogos hemos visto la vacuna largo tiempo antes, más de 30 años de dirigir el Departamento de Ginecología del Instituto de Cancerología están a mi respaldo. De manera que el conocimiento de la literatura mundial es suficiente desde mucho tiempo y lo conocemos bastante. Al respecto, entonces quiero referirme no a lo que pasa en Colombia, sino a lo que pasa en el mundo entero. Y tengo montones de trabajos cuyo resultado no le deja a uno ninguna duda. Todas las entidades de Estados Unidos, CDC, FDA, el FDA aprobó y el CDC aprobó con estadísticas suficientemente grandes, estadísticas de Estados Unidos, de más de 29 millones de usuarias
del HPV. Y recientemente, seguramente usted ha leído, como ahora ha mirado la literatura ginecológica, recientemente verá que el FDA, Food and Drug Administration, aprobó el Gardasil 9, que es una de las nuevas vacunas que ya no solo se orienta a 4 tipos de HPV, sino se orienta a 9 tipos. De manera que tiene en eso la cubierta no solo de cáncer de cuello, sino muchos otros cánceres mucho menos frecuentes que el cáncer de cuello, como los cánceres en el ser humano adolescente, como bien dije, que hay bastantes. Entonces, el FDA aprobó el Gardasil 9, que es hecho por el MER también, y lo aprobó en diciembre 20 y tanto, es decir, el diciembre pasado. Y el CDC, el Center for Disease de Atlanta, el Center for Disease Control, lo va a discutir en febrero finales, ya lo anunció. ¿Qué va a hacer? Va a mirar todas las estadísticas anteriores, porque este Gardasil 9 fue aceptado no así porque sí, tiene suficientes estadísticas respaldando la necesidad de ellos, porque el Gardasil anterior o el Cervarix anterior no cubría sino 2 o 4 HPVs, este cubre 9, entonces cubre muchas más cosas. De manera que yo creo que como Comisión de Salud tenemos todo el derecho, todo el deber de seguir discutiéndolo, pero siguiendo mirando los resultados reales de lo que ha sucedido. No me meto en más, pero si alguien quiere más literatura, perdóneme un minuto. No, Si yo la quiero. Aquí hay uno de los ejemplos específicos que nos mandó el doctor Patiño. Es el ejemplo que dice, "What if HPV does not cause cervical cancer?" Y hace toda una lucubración sobre los resultados del genoma y de cómo se debe orientar hacia el genoma. Pero me permito leer simplemente la primera parte de ese artículo que nos mandaron como cosa grande. El conocimiento, como curiosidad, trabajo recientemente publicado por McCormack en Molecular Cytogenetics et al. Si los resultados de este trabajo son verdaderos, si los resultados, esa es la primera frase que hace. Una vacuna contra el papiloma está extremadamente incierta de proteger contra el cáncer de carne. Esa es la primera parte. Y después da 3 páginas relacionadas con el genoma y de cómo puede ser y demás. Ese no es el único trabajo que tengo. Tengo muchos otros de los cuales muestran. A mí lo que me llama la atención es que gente tan importante como el CDC o el FDA, con estadísticas suficientemente grandes, no ha querido reportarse ni ha querido decir nada en contra de lo que la vacuna puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo que no solo esta vacuna del HPV, sino todas las otras tienen que ser miradas en sus efectos. Pero ninguno de los estudios del FDA o del CDC muestra la relación con la vacuna, a pesar de que hay muchos casos. Los 2 argumentos grandes pero que tampoco, me ponen es Japón, y el dice, otro argumento grande es, la gente pregunta, ¿pero hay muertes? Sí, muertes después de vacunar o con personas que han sido vacunadas, hay alrededor de 160 muertes grandes, pero todas se relacionan con muchas otras cosas y ninguna de las entidades que los ha estudiado ha demostrado que fueron ocasionadas por esta misma vacuna o por las otras. Lo mismo que no se han demostrado que la muerte por vacunas de otro tipo fueran hechas. Obvio que hay algunas veces que la vacuna muestra que sí es en relación con ella, sobre todo en relación con las antiguas vacunas. Pero si uno mira el conjunto de vacunas, uno mira el ejemplo que es la vacuna de la parálisis
infantil, que ha prácticamente suprimido la parálisis infantil en el mundo entero, excepto en unos pocos sitios. De manera que miremos la vacuna en relación a lo demás. No es que la absorbamos y la tengamos, la seguimos viviendo, pero miremosla en relación con los resultados. Pero no me acuerdo si fue la FDA o el CDC que mira todos los eventos que han ocurrido. Yo creo que ese documento se lo pasamos a ustedes y concluye en cada uno de ellos. No podemos concluir que este evento haya sido producido por la vacuna, pero tampoco podemos concluir que no haya sido producido. Gracias, doctor Patiño. Yo creo que nosotros tenemos que mirar como academia dos situaciones diferentes. Uno, los estudios que ha realizado el Instituto Nacional de Salud, y otro, lo relacionado y posiciones y discusiones con respecto a la vacuna. Yo quisiera que esta discusión con respecto a la vacuna de HPV y a la vacunación sea sujeto de más discusiones y de profundizar mucho más y de enterarnos mucho más antes de tener una posición definitiva de la academia. Y por eso no me voy a referir a eso en este momento, sino me voy a referir más bien a los estudios del instituto, que era el propósito de la reunión además, para tener una idea de lo que son los estudios. Gracias, doctor de la Hoz, por la presentación. Me parece que es una presentación muy bien hecha, como era de esperar viniendo del doctor de la Hoz. Y hay dos estudios. El primero es el estudio de brote. Yo creo que en el estudio de brote los resultados que muestra el estudio de brote son muy claros en cuanto a que, en primer lugar, el tiempo desde la última vacunación a la aparición del brote le deja a uno pensar si de verdad puede haber alguna relación entre esa exposición varios meses antes y la aparición del brote. Generalmente, en unas campañas masivas de vacunación, uno esperaría como consecuencia de un proceso de una exposición a una vacuna, una reacción mucho más temprana, mucho más cercana a la exposición a lo que se estuvo presentando acá. De verdad que ese es un dato que, en mi opinión, es tremendamente importante. Y Fernando hace lo más básico de la epidemiología, que es tiempo, lugar y persona, y el análisis que se hace de tiempo, lugar y persona para el estudio de brote me parece que está claro y que para mí es como… Me parece que el control fue meterse en camisa de 11 varas. Me parece que es un estudio complicadísimo, difícil, en donde la selección de los casos y la selección de los controles era por definición tremendamente difícil de realizar. A mí me dejó un poquito inquieto el hecho de que solamente una paciente de los casos fuera no vacunada y ese OR es de 10 más o menos, porque uno así viendo solamente el dato dice, pues es que las no vacunadas, los controles tuvieron 10 veces más los casos tuvieron 10 veces más de riesgo de ser vacunados, a pesar de un intervalo de confianza tremendamente amplio, entre 1.4 y 80, porque pues es un solamente caso en la vacuna, pero hay un sesgo de selección ahí tremendo, y es que los casos se autoseleccionan diciendo, es que yo soy caso porque yo fui expuesta a la vacunación, que fue lo que anotó Fernando, de manera que la interpretación de ese OR, a pesar, como anoto, del intervalo de confianza tan amplio, es tremendamente complicado y es muy difícil llegar a que ese solo dato vaya a tener alguna importancia, como lo anotó Fernando, y es más, lo que pasa es que los casos eran los que se estaban autodefiniendo como yo fui expuesta, entonces yo me manifiesto. Y eso fue finalmente
lo que pasó en el estudio, y por eso la interpretación que hace el instituto tiene mucho más relación con esa reacción psicogénica masiva que con una exposición a un biológico que no se puede atribuir en ese estudio de casos y controles con ese OR de 10 a una exposición vacunal. ¿No? Que los dos estudios a mí me parece que son dos estudios que terminan diciendo, en el caso de Carmen de Bolívar no se puede afirmar que hay una relación biológica entre la exposición a la vacuna y la sintomatología. Claro que hay una relación entre la vacuna y la sintomatología, pues porque la misma población está atribuyendo esa exposición a los casos que se presentaron. Pero me parece que ese estudio de casos y controles fue un estudio muy difícil y que en cualquier parte tendrá una gran cantidad de discusión metodológica por lo que ya he notado. Doctor Yepes. No, ya creo que Gabriel ha hecho las anotaciones relacionadas con el estudio. Muchas gracias, Fernando. Creo que el instituto ha hecho un esfuerzo muy importante. Habrá las discusiones metodológicas seguramente, pero creo que ha sido un esfuerzo muy importante y yo recibo el mensaje. Creo que hay una información y una evidencia importante que allí hay un evento psicológico masivo, indudablemente. Eso no descarta que haya otros efectos. Eso sí, yo creo que hay que tenerlo claro. Y yo quería solamente llamar la atención, y seguramente va a ser para otras discusiones que debemos de tener acá, y tiene que ver con, en parte, con una visión diferente a la del profesor López Escobar. Yo creo que la posición de la academia, y como ha sido en general, me parece, hacia donde se están moviendo otros países es, aquí no se trata de prohibir la vacuna, pero sí se trata de focalizar la vacuna. Las dudas que han empezado a surgir hace rato en la literatura, lástima que el doctor Anaya no esté aquí hoy, que ha estado haciendo estudios muy importantes en Colombia, son hacia el síndrome Asia, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde esta vacuna se puede seguir aplicando masivamente en las escuelas a niñas sin haber determinado antes si pueden tener ese riesgo grande porque tienen condiciones genéticas para las enfermedades autoinmunes? Y lo que se está viendo es que la vacuna puede, ¿sí?, tener un efecto disparador, un efecto trigger sobre el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo allí comparto la opinión del doctor Patiño y lo que han tomado otros países como Japón, ¿cierto? Sí, no prohibimos la vacuna, pero no la apoyamos como vacunación masiva. Quien la quiera tomar, que la tome, que tenga acceso a ella. Gracias, doctor Patiño, y gracias por la invitación a esta reunión. La presentación del doctor de la Hoz realmente ha sido excelente y nos deja una gran, es decir, necesitábamos oficialmente conocer los resultados del Instituto Nacional de Salud para confirmar, digamos, que, como lo hemos dicho acá, si era un evento que no estaba relacionado directamente y claramente con la vacuna. Desde el punto de vista, digamos, de estudios a nivel mundial y a nivel nacional, yo sí pienso que hay que mencionar muchas cosas. Ha habido mucha literatura y el Instituto Nacional de Cancerología ha hecho desde 1993 en los estudios de cohorte en las mujeres toda una serie de estudios epidemiológico muy bien fundamentado, dirigido por la doctora Nubia Muñoz, en donde se hizo en población de Bogotá y en población de Cali, pero ya se han establecido epidemiológicamente los serotipos que hay en Colombia. Incluso se ha identificado una variante para el serotipo 16, o sea que nosotros sí sabemos realmente qué serotipos
de virus del papiloma humano tenemos en nuestra población. Esto está publicado en las grandes revistas. Cuando hizo el estudio la doctora Nubia Muñoz, los estudios multicéntricos epidemiológicos para la clasificación de los virus de alto, mediano y bajo riesgo a nivel mundial, e incluyó a Colombia como uno de los países participantes en estos estudios epidemiológicos, como uno de los grandes países participantes, de tal manera que desde el punto de vista epidemiológico nosotros sí sabemos más o menos, o no, sabemos con certeza en la población, en unas poblaciones nuestras, qué serotipos se manejan. El número de estadística de cáncer de cuello uterino en Colombia, y también es uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial en cuanto a cáncer de cuello uterino. Sabemos nosotros que acá en Colombia hay 6.000 casos nuevos aproximadamente de cáncer de cuello uterino al año, en una población de 40 millones, mientras que en Estados Unidos hay más o menos 5.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino en una población de 200 millones de personas, de tal manera que el riesgo nuestro es absolutamente mucho más elevado. Y con relación a los países ya desarrollados que tienen sus sistemas de salud y sus esquemas de vacunación desde hace muchos años, y claramente nosotros hemos visto el beneficio de las vacunas erradicando una cantidad de enfermedades que nosotros ni siquiera ya casi, por ejemplo nuestra generación casi que no conoció la viruela, y ahorita las generaciones actuales ya casi que no ven ni las paperas, ni el sarampión, ni la rubeola, de tal manera que esto hace que de pronto piensen que eso es lo normal, que no haya las enfermedades, que eso ya no existe, y la gente no le para bolas a eso hasta que vuelve un pequeño brote como el que mencionó el doctor López en Estados Unidos de sarampión, y empiezan otra vez, digamos, como las alertas y las cosas. En Estados Unidos ahorita se está mencionando la prioridad por el CDC de Atlanta y por la Academia Academia Americana de Pediatría también lo apoya, la necesidad de aumentar incluso la vacunación contra VPH para las adolescentes. La meta de ellos es tener hacia el 2020 el 80% de las mujeres vacunadas, previendo aproximadamente una aparición de 4.000 casos al año de cáncer de cuello uterino según los estudios que ellos han mencionado. Si nosotros vemos también los estudios australianos, desde el punto de vista de que ellos ya tienen 7, 8 años de resultados en su población con la vacunación masiva a partir del 2007, después de que se aprobó, Australia empezó a poner la vacuna en su país masivamente, Estados Unidos también, Europa, los países nórdicos, y en este momento Canadá incluso, ya hay unos estudios epidemiológicos con estadísticas muy importantes de disminución muy importante de verrugas del área genital y de disminución también de tasas de incidencia de pronto, bueno, el cáncer de displasias y de lesiones preneoplásicas, y pues obviamente esto es una vacuna nueva que todavía no nos está reportando en cuanto a cáncer de cuello uterino, falta pues un tiempo mencionar o decir la eficacia real y la disminución de tasa de cáncer de cuello uterino. Todavía no tenemos esa respuesta porque el tiempo no nos lo da. Es una vacuna relativamente nueva, esto es una vacuna que lleva 7, 8 años, pero que yo pienso que desde el punto de vista de resultados por la clase de enfermedad que es el cáncer de cuello uterino, porque es que es muy diferente cáncer de cuello uterino como estadística y mortalidad a nivel mundial en la mujer que mencionar hepatitis B, por ejemplo, o mencionar otras enfermedades que de pronto también producen muerte, pero por ejemplo las eruptivas y todo, que son tan comunes en los niños, pero que de pronto no son cánceres. Entonces, esta vacuna despierta mucha, digamos, cuestionamiento y mucha necesidad de investigación y de juicio crítico, porque es que es una enfermedad que es un cáncer. Como primera medida sería la primera vacuna desarrollada contra un tipo de cáncer. Segundo, es una enfermedad, el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que estadísticamente tiene una tasa de mortalidad alta en la mujer, y pues es una enfermedad que se relaciona con un virus de transmisión sexual también. Todos esos temas son muy álgicos, muy complejos, y yo pienso que es un tema
apasionante que todos lo estamos viviendo en un desarrollo muy rápido, pero que definitivamente la literatura a nivel mundial sí tiene números y números muy grandes y sólidos que a hoy nos dan para pensar en que sí es una vacuna con todos los eventos adversos que pueda tener como todas las demás vacunas, ¿sí? Es una vacuna que sí va a tener o que sí tiene un amplio beneficio versus el riesgo que pueda presentarse con los eventos adversos. La tasa de mortalidad en Colombia, por ejemplo, con los estudios es 0. Colombia ha sido el país que más ha participado junto con Dinamarca en el seguimiento a largo plazo a 10 años, ya tenemos un seguimiento a 10 años con las pacientes nuestras en la fundación y en el resto del país también, y no hemos visto ningún evento adverso serio importante relacionado con la vacuna a 10 años, de tal manera que sí hay, yo creo que una autoridad o una relación de estadística importante para afirmar ya con certeza que es una vacuna segura y probablemente eficaz a largo plazo. Yo simplemente quería adicionar a lo que ha dicho Ived. En primer lugar, darle las gracias igualmente al doctor de la Hoz por su excelente presentación. Yo creo que es muy necesario, era muy necesario para nosotros saber cuáles eran los resultados de este estudio epidemiológico en Carmen de Bolívar, pero yo también quisiera reafirmar que Colombia ha participado de una manera muy importante en los estudios clínicos que desarrollaron las dos vacunas, no solamente la vacuna cuadrivalente, sino también la bivalente. La participación de Colombia en esos estudios que incluyeron más de 15.000 mujeres fueron de cerca del 15%, y conocemos de primera mano, yo a su vez hice un subestudio a partir de los estudios clínicos de la vacuna cuadrivalente y conozco muy bien, por ejemplo, lo relacionado con los serotipos, es decir, conocemos perfectamente Globocan, que los estudios de Globocan financiados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer conocen también cuáles son los serotipos. Colombia ha participado en eso y sabemos perfectamente cuáles son los serotipos que hay para el virus del papiloma humano a nivel mundial, y coincide Colombia con lo que se ha reportado en los otros países, es decir, también tenemos clarísimo cuál es la utilidad de la vacuna en nuestra población. Quisiera además referirme a lo del síndrome de Asia, que pues ha trabajado Juan Manuel Anaya. Yo tengo la oportunidad de conversar muy cercanamente con Juan Manuel porque trabajamos ambos en la Universidad del Rosario, y yo quisiera referirme específicamente a lo del síndrome de Asia, porque es que el síndrome de Asia se ha descrito no solamente para esta vacuna, sino para cualquiera de las vacunas. Es más, está relacionado es con los adyuvantes, no con los principios activos del virus del papiloma humano. Es más, se ha relacionado con prótesis, por ejemplo, prótesis mamarias y prótesis de otro tipo, que pueden desencadenar en personas que tienen una susceptibilidad genética un fenómeno autoinmune, como también lo puede desencadenar una infección viral de cualquier otro tipo o otro tipo de estresores. Hemos visto que pacientes que atraviesan periodos de estrés pueden desarrollar una enfermedad autoinmune. Entonces, pues creo que sin subvalorar la posibilidad de que eso se pueda presentar, pues desde el punto de vista de salud pública sí es muchísimo más importante el beneficio de la vacunación a una población grande que los posibles problemas que se puedan presentar en casos individuales que puedan tener una susceptibilidad, y vuelvo a decir, esto ocurre con cualquiera de las vacunas. Y la otra cosa que quería enfatizar también desde el punto de vista de la epidemiología y como epidemióloga es que hay que seguir haciendo una distinción entre qué es asociación y qué es causalidad. Los eventos adversos lo que hacen es relacionar eventos asociados en este caso con un procedimiento como la vacunación, pero eso no quiere decir que haya una relación de causalidad. Entonces yo creo que esa distinción es fundamental y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer una declaración de posición como academia, específicamente con una vacuna que sí creo, igual que Ived y siendo ginecóloga, que está cambiando la salud y la historia de la salud de las mujeres, no solamente en nuestro país, que es un país de alto riesgo, sino en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que el doctor de la Hoz está dándonos tiempo y él tiene unos compromisos. Yo creo que si ya podemos dar por terminada la sesión,
agradeciéndole a todos ustedes su presencia. Quedó grabada, como ustedes ven, registras muy bien en la televisión, Máster, te ves muy bien ahí en la televisión. Muchas gracias a todos.